sobre este tema. Doctor Juan Manuel Sáez, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted, Cristian, a todos los oyentes de Halcón Radio. Gracias por su paciencia. Estábamos hablando sobre el caso de esta niña. No es el primer caso con un adolescente, con una menor de edad en estas poblaciones de Cundinamarca. En los últimos 6 meses se han presentado varios casos y no estoy mal, ya van 3 casos que en Cundinamarca que se han registrado por cuenta de estos individuos que aprovechan de las menores. Es terrible. Yo me imagino que ustedes también han tenido que atender varios casos como estos allí en los juzgados de Palo Quemado. Pues, Héctor, desde luego que es una realidad la grave situación de violencia, la crisis emocional, social, psiquiátrica que atraviesa que atraviesa este país y que sufren los colombianos. Desafortunadamente, en la mente del común de las personas está que la regulación penal es la solución al problema y estamos absolutamente equivocados si seguimos entendiendo el problema desde un punto de vista de, mm, del Código Penal y de leyes que castiguen con más dureza a las personas que cometen esos delitos. Es que la realidad es que el derecho penal no va a solucionar ese problema. Ningún criminal lee el Código Penal. Es que si lo leyeran, no cometerían los delitos que cometen. Pero es que ningún criminal lee el Código Penal y ni siquiera sabe que eso es delito, porque tiene un problema de carácter psiquiátrico, emocional, que le promueve a cometer esas conductas, porque estamos viviendo la crisis de la familia, la crisis social, la crisis emocional. Las personas no saben controlar sus emociones, no gestionan las emociones. No, en los colegios no les enseñan a los niños a gestionar sus emociones, las familias no gestionan emociones, hay alcoholismo, hay drogadicción, hay abuso sexual al interior de las familias, y eso es lo que sale a la calle, ese es el material que sale a la calle a enfrentar el día a día y cometen los delitos que cometen, y entonces buscan que el Código Penal les solucione el problema, y eso no va a pasar nunca, nunca va a pasar hasta que no comience a haber una transformación en la formación emocional de todas las personas en Colombia a partir de la educación académica que reciben los colegios públicos y privados de este país, y haya una transformación en la forma como se gestionan esas emociones en las familias y cómo se educan a los papás para que sean papás y eviten que esto suceda. Qué cosa tan terrible. Es que mirando la falta de educación, hay personas, especialmente en estas poblaciones, las niñas estudiantes son blanco por parte de estos sujetos que trabajan en las fincas, que ya no se dan cuenta que en cualquier momento se hacen que son amigos. Y en este caso de lo ocurrido en el municipio de Chocontá, dicen que es un sujeto que era muy allegado a la familia, se hizo amigo de la niña, la engañó y pudo haberla llevado al sitio en donde le ocasionó pues el hecho de una asfixia mecánica para dejarla ahí abandonada y luego huir del lugar. Y es la única persona que falta cercana y es la única persona que veía con la niña. Esto es terrible, doctor. Sí, sin lugar a dudas es terrible, y por esa razón necesitamos que haya realmente una política educativa hacia el manejo de emociones y la protección de la familia. No en el sentido vacío de decir que la familia es el núcleo de la sociedad y que merece toda la protección, sino realmente generar escuelas de padres. Fíjense que ayer yo estaba en la escuela de padres del colegio de mis hijas y son conversaciones o son charlas muy importantes de personal especializado en neurociencia, que explican cómo se producen las emociones en la mente de un niño, cómo gestionarlas y cómo criarlo de una forma adecuada para que su proceso de desarrollo y de comportamiento social sea adecuado y pueda hacer parte de una sociedad sin que tenga manifestaciones de violencia y agresión como las que un adulto puede presentar y las que estamos analizando. Es insólito que pensar que una persona le pueda quitar la vida a otra, pero eso tiene todo un proceso desde su infancia que seguramente no fue gestionado. Entonces, el punto es que como sociedad tenemos un problema psiquiátrico y emocional que no hemos podido gestionar y no lo va a resolver el Código Penal. Es lo que
debemos nosotros estar pendientes y lo más grave es que aquí en las zonas del sur de Bogotá, en la capital de la República, en el noroccidente, en la zona del occidente, en el sur, suroriente de Bogotá, ocurren este tipo de casos y a veces los padres de familia, yo siempre he manifestado que la Asociación de Padres de Familia de todos los colegios debe estar funcionando. Si no funciona, no están en nada los padres de familia, están ellos mismos descuidando a sus hijos porque ellos también tienen la responsabilidad, ya que el colegio los llama, que hagan parte del cuidado de sus hijos y de lo que las condiciones del colegio, lo que hace falta el colegio y todo lo que tiene que prevenir para que no ocurran casos como estos, como lo ocurrido en un colegio del sur de la ciudad, en donde dicen que no ocurre en un colegio, pero que sí destruyeron el colegio en día. Bueno, doctor, ¿qué trae TV del día? ¿En qué nos vamos a ocupar? ¿Cuál es el tema para los próximos minutos? Bueno, este tema que usted acaba de tratar es un tema muy interesante que me hubiera gustado tratar con muchísimo más profundidad. Sin embargo, pues entendemos que hay unas situaciones de carácter político nacional, de actualidad y local que nos incumben y tienen que ver también con el problema de seguridad en Bogotá. Y es que al alcalde Galán se le ocurrió decir que en lugar de fortalecer la policía, la policía nacional, de poner o de contratar más policías o más pie de fuerza para la ciudad de Bogotá, se le ocurrió colocar el mote de vamos a crear los guardianes del orden. Y eso de los guardianes del orden tiene que ver también con los frentes de seguridad y eso me hace recordar de las convivir y de los grupos privados de seguridad que se convierten en grupos armados al margen de la ley que hacen justicia por mano propia. Y entonces me puse a analizar un poco las cifras del pie de fuerza que tiene Bogotá y Bogotá tiene aproximadamente 16.000 policías. Es decir, que tiene, según las cifras del Consejo de Bogotá, tiene un déficit de 8.200 hombres en la vigilancia de esta ciudad. Y hay algo más curioso todavía, Héctor y Cristian, y es que en Bogotá hay aproximadamente 5.800 cámaras de vigilancia, de esas que graban, y 300 no funcionan porque no tienen conectividad, son más o menos 5.500 cámaras para proteger una ciudad que tiene 7.900.000 habitantes. Y entonces yo me preguntaba si eso era suficiente y estábamos en unas cifras adecuadas y se me ocurrió consultar cómo funciona en Londres. Londres es una ciudad que tiene 8.800.000 habitantes, casi 1.000.000 más que en Bogotá. Pero mire esta cifra, tienen 942.000 cámaras. Escucho bien, 942.000 cámaras, es decir, hay una cámara por cada 10 habitantes. Y entonces nos estamos rasgando las vestiduras por problemas de violencia, por problemas de inseguridad, porque el problema no solamente, cuando usted analiza el tema desde el punto de vista de la criminología, se da cuenta y debe entender por qué se comete el delito o por qué las personas cometen delitos. Y entonces entendemos que tenemos como sociedad un problema emocional y psiquiátrico que no se ha gestionado y que hace, y de pobreza desde luego, que hace que se generen ese tipo de conductas criminales. Y al paralelo a eso hay un problema de impunidad, y es que las personas que cometen delitos difícilmente responden o son condenadas o son llevadas ante un juez de la República para que respondan por los delitos. Entonces el grado de impunidad en Colombia es monumental. Y entonces escuchamos el testimonio de la profesora de hace un momento que dice que la solución es la pena de muerte, que habría que colocar la pena de muerte para ver si es que si las personas dejan de cometer delitos, y eso es uno de los peores errores que se puede cometer en una política de criminología o política criminal de un país, porque la pena de muerte no soluciona nada, porque usted está buscando el muerto río arriba y no está encontrando realmente cuál es la causa, cuál es el problema, cuál es la solución al problema que estamos viviendo. Y hay una frase que dice, si me equivoco es anónima, dice, cualquier problema que se plantee de forma equivocada es imposible de solucionar, nunca se va a solucionar. Entonces, si vamos a atacar el problema del crimen en Colombia, pues tenemos que atacar las causas emocionales, psicológicas y de pobreza para poder parar esos índices de criminalidad. Pero si vamos a atacar la impunidad, no se para con código penal, se para es con vigilancia certera. El ser humano fracasó como testigo,
ponga un policía a testificar y no se va a acordar nunca de lo que vio ni de lo que a quien capturó, porque tiene 250.000 tareas que hacer al día, y fuera de eso, cuando lo llevan a declarar, son de casos de hace 4 o 5 años que tiene que leer. Entonces, hay una práctica muy común en los despachos judiciales que se llama introducir un documento, presentar un documento para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Entonces usted ve a un fiscal diciéndole a un policía, ¿usted se acuerda, usted participó en alguna investigación? Sí. ¿Y usted en el año 2015 hizo esta investigación? Sí. ¿Y usted se acuerda de lo que hizo? No. Entonces le va a presentar este documento para que refresque memoria. Entonces lo leen, ¿usted firmó eso? Sí, yo firmé ese informe de policía judicial. ¿Y qué dice? No, pues que el fulanito de tal entró a una casa y robó. ¿Y usted lo vio? No, pues eso fue lo que yo coloqué. Yo no me acuerdo de eso, pero pues si él dice que yo lo coloqué, fue pues porque yo lo coloqué. Ese es el nivel de investigación criminal que tenemos en Colombia, y nos rasgamos las vestiduras los ciudadanos porque hay impunidad. Entonces, la única manera de mejorar eso es con cámaras de televisión. Los seres humanos vamos a fracasar y no es echarle la culpa a la policía. Claro, necesitamos más policías porque eso tiene un carácter disuasivo en la calle. Si usted ve policías en la calle, pues usted le baja la velocidad, cuelga el teléfono. Si el ladrón mira que esto está lleno de policías, o hay policías alrededor, o hay cámaras, pues tiene un carácter disuasivo porque sabe que va a ser sorprendido y va a evitar cometer ese delito. Entonces, yo les quiero decir una cosa: quitémonos de la cabeza esa mentalidad paramilitar de vamos a crear grupos privados para atacar la violencia en esta ciudad. Esa mentalidad paramilitar es la que nos tiene jodidos, jodidos. Lo que necesitamos es fortalecer la policía en Colombia. ¿Qué más tienen que entender, señores dirigentes? Señor alcalde Carlos Galán, léase la Constitución, léase el Código Penal, entienda que usted es el director del orden público en esta ciudad. Háblese con el director de la Policía Nacional, háblese con el presidente de la República, crea una política realmente relevante para atacar los índices de criminalidad, bajar la impunidad y realmente poder llevar a la justicia y darle herramientas a la justicia para que realmente condene a estas personas que cometen delitos. Pero no nos inventemos historias de guardianes del orden. Ahora lo que falta es que nos digan que no van a poner a los vigilantes de seguridad, de vigilancia y seguridad privada de los edificios y de las entidades privadas para que presten vigilancia como policías. Y entonces les van a dar que bolillo y arma de fuego para que nos controlen el orden público. Y entonces ahí se cometen todas las violaciones a los derechos humanos y se les caen todas las capturas y se les caen todos los testimonios, porque todo eso es ilegal. Todo eso es ilegal. Entonces, pongámosle un poquito de orden, de seriedad a esto, de sentido común a esto. Y dos, que es el otro tema, y con esto ya termino, es que se les ocurre hablar de la reforma laboral y que la consulta popular y una cantidad de locuras, pero no tienen ni idea de lo que están hablando, señores. Y acá hay un representante de la Cámara que se llama Heráclito Landines, que es del Pacto Histórico. El tipo está perdido, el tipo no tiene, yo creo que no sabe ni leer, porque si leyera la ley 789 del 2002, no diría las bobadas que dice. Héctor, yo le digo, por favor, coloque usted el audio del señor, colóquelo, por favor. Pero no les gusta que un muchacho del SENA se le reconozca el 100% del salario mínimo cuando está prestando sus servicios como trabajador en una empresa. Que si una persona trabaja un domingo en cualquier centro comercial o un restaurante y le paguen un recargo dominical del 5% del día. Pare ahí, por favor. A esta hora. Mire, escucharon, Heráclito Landines del Pacto Histórico, representante de la Cámara, dijo que el recargo dominical es del 5%. Yo le digo, yo invito al honorable representante a la Cámara que se lea el artículo 26 de la ley 789 del 2002. Y dice, numeral primero, abro comillas, el trabajo en domingo y festivo se remunera con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. ¿Qué dice ahí? 75%, no el 5%, o sea, se comió el 70% del recargo del señor Landines, y es que es apenas lógico porque pues este señor nunca ha tenido empresa, nunca ha trabajado en el sector privado y él no ha trabajado nunca horas dominicales, desde luego, porque si los hubiera trabajado sabría que le habrían pagado el 75% de recargo
dominical. Es que es vergonzoso, a mí me da lástima realmente escuchar personas así hablar, y es que como lo mínimo que le dicen a uno, si tiene alguna duda, pues entre a Google, entre a Internet. Si tiene dudas, pregúntale a Google, así decía Sergio Fajardo. Entonces, pues venga, lo mínimo es antes de salir a hablar, por lo menos eches una leidita y diga, venga, yo esto qué voy a decir, si tiene sentido o no, entonces, y lo peor de todo es que genera una retórica, una narrativa frente a eso que es ampliamente difundida en todas las redes sociales, y entonces todas las que se hacen llamar petristas, que yo no sé por qué se llaman petristas, si el petrismo no es ninguna filosofía ni ideología política de nada, porque Petro no ha escrito ningún libro diferente a sus propias biografías, y entonces se llaman petristas y defienden, ¿qué, señores? Lean un poquito, es que no se trata, yo no le estoy mostrando, no le estoy creando una patente ni le estoy mostrando nada nuevo, sino se trata de saber a leer, eso se lo enseñaron en primaria. Lean un poquito, busquen en Google, todo el mundo ahora tiene aparatos celulares, busquen en Google y lean, oiga, lo que yo voy a decir, ¿es verdad o es falso? ¿Voy a engañar a la gente o no? Eso es inaudito, Héctor. Con eso es lo que han tratado, y no han tratado, lo que pasa es que la falta de conocimiento, y con esto se está confundiendo el pueblo cada que escucha una versión de cualquiera de los interesados en tocar los temas. Vimos el día cuando el presidente de la República hizo su alocución en donde manifestaba pues de la consulta popular y todo lo demás, y vemos las reacciones de varios de sus congresistas, tanto del Pacto Histórico y tanto como de otros partidos, y entonces veamos la falta de capacidad para poder manejar lo que es la parte laboral. Entonces, pues la gente estaba confundida, y en este momento la gente está confundida. Los únicos que entendían el tema eran los del SENA, porque saben lo que les correspondía si llegaran a aprobar la reforma laboral, o si se llega a aprobar, saben lo que les corresponde a sus estudiantes, pero el resto todo el mundo está confundido, doctor. Pues Héctor, la ley, yo le invito a los oyentes, yo no quiero acaparar el espacio y solamente quiero decirles que la ley 789 de 2002, lean, escuchen, ley 789 de 2002, léanla por favor, porque eso está en el ojo del huracán en este momento. Todo lo que aparece allí prescrito en esa ley está digamos que en la boca de todos en este momento, que tiene que ver con todo el sistema y el régimen de aprendices y la relación de aprendizaje. Eso se llama en la ley la relación de aprendizaje, que no es exclusiva para personal que estudia en el SENA, y lo que se buscó allí, si usted lee la ley, Héctor, la ley 789 habla del sistema de protección social, habla de la creación de subsidio al empleo para la pequeña y mediana empresa, régimen del subsidio familiar en dinero. Mire, le voy a leer algo bonito que dice esa ley. Tienen derecho al subsidio familiar en dinero los trabajadores cuya remuneración mensual fija o variable no sobrepase los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y es que esa ley creó un incentivo para la generación de empleo y para la generación del primer empleo, y sobre todo de que se genera en pequeñas y medianas empresas. Y por eso generó todo el sistema de aprendices y el régimen de aprendices, porque se necesitaba que estas personas que están estudiando en sus carreras técnicas y tecnológicas, pues pudieran practicar los conocimientos y pudieran tener algún tipo de apoyo o sostenimiento mientras lo están desarrollando. Y entonces la misma ley crea unas cuotas, y es que las empresas que tengan más de 15 trabajadores deben tener un porcentaje de aprendices allí en la nómina de esas empresas, por decirlo de alguna manera. Entonces, porque lo que se busca es que el conocimiento académico se vincule con la práctica y sea una manera de que esa persona se dé a conocer con la empresa, y posteriormente, cuando ya termine sus estudios, sea contratada de forma laboral y ya tenga práctica y conocimiento experimental en el oficio que está desarrollando. Entonces, ¿qué es perfecto? No, es que nada es perfecto, señores. Es que todo lo que crea el ser humano es imperfecto. ¿Que se puede mejorar? Sí se puede mejorar, pero no pensemos que satanizando que porque fue una ley de origen
en el presidente Álvaro Uribe Vélez, entonces es mala. Y entonces esto es malo, esto es satánico, esto es que debe ser derogado y tiene que cambiarse de forma inmediata. Por narrativas como las de Heráclito Landines, es que la gente en la calle comete las locuras que comete y se exacerba y apasiona de forma equivocada. Entonces dicen que el uribismo acabó con las horas extras dominicales porque le pusieron el 5% a eso. Por favor, eso es una mentira, eso es una noticia falsa. No, y fue y la dijo en RCN, fue y la dijo en RCN, que es una cadena nacional, pública, privada, perdón, que tiene todos los años en este país y supuestamente toda la seriedad. Y entonces el tipo se le ocurre, en lugar de estudiar, sale y dice esa locura. Entonces yo digo, pero ¿por qué manipulan hacia la gente si eso está mal, señores? Lean la ley y digan lo bueno también, porque es que lo bueno hay que decirlo. No, es terrible, terrible lo que está ocurriendo en estos momentos. Yo voy a ser juicioso y este fin de semana voy a tratar de leerme parte de la reforma laboral. No conozco cuánto era el contenido, pero sí voy a leer todo lo que más pueda para enterarme de verdad, porque es necesario pues nosotros explicarle aquí. La gente confía mucho en el Conradio, porque sabes que ustedes sí nos explican bien lo que está pasando, pero es que únicamente que nos digan reforma y bueno, listo, y otros dicen, no, eso no porque es peligroso, no porque lo van a echar, no porque usted ya no tiene derecho, no porque le van a quitar. Entonces, todo eso es lo que confunde a la gente. La gente no sabe qué es bueno y qué es malo en estos momentos. Así es, Héctor. Entonces yo también voy a hacer la tarea juiciosamente este fin de semana y hagamos unas entregas en la otra semana respecto a la reforma laboral y entendamos realmente, expliquémosle a nuestros oyentes lo bueno y lo malo de la reforma. Sí, eso vamos a hacer juiciosamente y lo voy a hacer para entregarle, para que la gente, para que el trabajador, la gente que va en el Transmilenio y van escuchando, nosotros les hablamos y les vamos explicando el tema y ellos van a entender lo bueno, lo malo de la reforma laboral. Héctor, feliz día, feliz fin de semana, nos escuchamos el lunes. Igualmente para Feliz día ustedes. para todos.